Entendido los retos que abordar la transformación digital y cómo impactan en la cultura y la experiencia de empleado, vamos a ver cómo cierra este módulo, cómo abordar esos proyectos de transformación, cómo intentar acercarnos y en base al Employee Journey crear mejores experiencias, crear valor para nuestros empleados. Vamos a entrar en cómo abordar un proyecto, cómo definir un proyecto de valor para la nación y para los empleados. Posiblemente, con todo lo que hemos visto durante el módulo, durante el curso, tendréis ideas de qué hacer con vuestra empresa, tenéis ideas de qué llevar a cabo, y lo que hacemos solamente es ir a vender, ¿no? Ese es el error del brainstorming, y es lo que las metodologías de innovación habéis visto que está cambiando, porque hoy ese he pensado que podríamos, estaría bien, de alguna forma nos hace fallar. No podemos afrontar esa parte de yo creo, lo lanzo y triunfo. Hoy, en este entorno donde tecnología, negocio y personas confluyen para generar soluciones de valor para el cliente, podemos aplicar los principios en la parte de empleado. Hoy el límite no es la tecnología, son las personas. Es visto todo lo que se podría utilizar, hemos visto herramientas que se podrían aplicar, pero la clave está en quién soy yo, cuál es mi empresa, cómo es mi población y qué puedo hacer o qué necesito hacer. Porque al final las necesidades de conjunto de la empresa dependen del tipo de empleados y el conjunto de empleados y tienen que estar orientados y, como hemos visto, alineados con el enfoque de negocio o el enfoque de transformación digital que estamos llevando a cabo. En este contexto, al final, lo que importa son las personas, hablamos de clientes en la experiencia de cliente, aquí hablamos de empleados, donde nos vamos a centrar en ellos porque, de alguna forma, lo que hemos visto, tenemos retos cada vez más complejos, o lo que los sajones dicen with problems, problemas diabólicos, donde de alguna forma sabemos que hay un problema, pero no sabemos realmente cuál es el problema. De la diversidad, de las culturas, de la conciliación, es decir, o algunos que pueden ser tanto sectoriales como realmente casuales o individuales de mi propia organización. En ese contexto, tenemos que abrazar la incertidumbre. Entonces os preguntaréis, ¿cómo podríamos desarrollar soluciones con una buena propuesta para nuestros empleados? Pues tenemos que establecer procesos participativos, donde entendamos qué es lo que necesitan y co-creemos con nuestros grupos de interés. Básicamente es conocer sus necesidades o conocer sus inquietudes, depende si el proyecto es hacia ellos o tiene algún impacto con ellos, y co-crear o intentar buscar la mejor manera de poder llevarla a cabo junto con ellos. En este contexto aparece el Design Thinking, que ya lo conoceréis, bien conocido por ser un marco de resolución que implica a las personas y que nos ayuda a crear productos y servicios innovadores, pero también nos ayuda a entender los contextos organizacionales y a cómo con ello las necesidades de mis empleados y poder dar respuesta. Poder, por un lado, crear nuevas soluciones, servicios, por ejemplo, de well-being, servicios de bienestar, servicios de conciliación o a lo mejor políticas y actuaciones que al final sí mismo una política, una actuación de recursos humanos termina siendo un servicio, una solución que yo puedo usar. Es decir, si yo hago una política de conciliación, yo puedo hacer uso de ella. Estoy haciendo uso de ese servicio, de esa solución que es buena para mí. Pero, ¿qué es Design Thinking? Pues aunque ya igual lo conocéis, vamos a reflexionar y vamos a revisarlo de nuevo. Design Thinking, según Stanford, que es empatizar, es decir, ponerse a la piel del empleado, definir, es decir, intentar entender qué se necesita, con ello idear, que tras esa necesidad proponer y ver qué se puede hacer, y con ello, esa co-creación, esa configuración con ellos es prototipar y testear. Básicamente, como nos dice el doble rombo de Design Council, es abrir el foco y cerrar el foco. Es decir, hay momentos donde tenemos que dejarles hablar, hay momentos donde de alguna forma tenemos que concluir, hay momentos donde al final tenemos nosotros que pensar, pero tenemos que junto con ellos encontrar la mejor solución. El primer rombo tiene que ver con necesidades humanas, y ese es el inicio, empatizar y definir, y el segundo con las soluciones. Dos escuelas que coinciden, la escuela de Stanford y el British Design Council, que de alguna forma vienen a decir lo mismo, viene a ser el mismo proceso. Yo soy más de la escuela de rombo, porque al final esto va de abrir, cerrar, hasta encontrar lo que funciona. Y en ese contexto os presento nuestro modelo. Os dije que había escrito un libro, nosotros en el año 2014 lanzamos en Empedia. Nosotros lo llamamos mapear, explorar, construir, testear. Es decir, tenemos que mapear o hacer una presentación de dónde estamos, qué queremos y a quién tenemos. Con ello, enfocar y decidir a quién actuamos para poder explorar qué necesitan y con ello construir soluciones, es decir, idear, prototipar y testearlas con nuestros stakeholders, con nuestros grupos de interés. Como os comentaba, esto lo volcamos en un libro, que hemos vendido más de 1000 copias en España y Latinoamérica, y hemos lanzado, por información, y si tenéis curiosidad y queréis profundizar en esta metodología,
dos libros más en los que tenemos el Workbook de Isampedia y el Action Book, que son procesos de trabajo, el Workbook, y sesiones de trabajo de facilitación para resolver retos, para proponer soluciones en equipo. Pero la clave, ¿cómo podemos innovar a través de nuestro empleado? ¿O cómo podemos generar valor a nuestro empleado? O a veces, ¿cómo podemos asegurar el plan de transformación evitando problemas con los empleados? Es decir, que con estas tres preguntas quiero haceros ver que el design thinking no solamente es trabajar para ellos, por hacerles felices, ya que en experiencia de empleado también estamos trabajando a veces, o a veces estamos llegando a lugares con ese miedo del talento, lo estamos dando por dar. Y como veíamos, por mucho que demos, a lo mejor no hay compromiso, porque el perfil que estamos teniendo, o las nuevas generaciones, o a lo mejor perfiles específicos, pues de alguna forma saben lo que hay dentro del mercado laboral. Y en algunos casos, como vemos aquí en este, es decir, a lo mejor la transformación digital o el plan de transformación no es el empleado, sino que soy yo, soy la empresa, soy el negocio que tiene que cambiar y simplemente para asegurar el mismo, como vimos en las palancas de actuación, tenemos que tenerlos en cuenta porque de alguna forma esas preguntas que hemos comentado o la mejor forma de dar respuestas a las preguntas que vimos de cómo me afecta y qué rol voy a jugar yo, pues tenemos que darle de alguna forma cabida y tenemos que involucrarlos o por lo menos cualquier plan de transformación tiene un plan de gestión del cambio que implica impulsar a las personas y ahí podemos aplicar o estamos aplicando en proyectos el design thinking. Pero veamos un poco el desarrollo. ¿Cómo aplicaríamos este design thinking a un proyecto de recursos humanos, a un proyecto de gestión de personas, a un proyecto de experiencia de empleado? El primer punto es mapear, entender los límites del proyecto, qué se acerca del mismo, qué es mi empresa, quién es mi empleado y qué quiero saber de mi empleado respecto al tema en cuestión. Primero hay que focalizar el proyecto. ¿Es un proyecto de mejora en onboarding? ¿Es un proyecto de desarrollo de talento? ¿Es un proyecto de impulsar a la gente joven? ¿Es un proyecto de ver qué hacemos con la gente de más de 50? ¿Es un proyecto de ver cómo introducimos la cultura del dato? Es decir, hay diferentes tipologías de proyectos que implican empleados y en todos tenemos que hacer esta reflexión, este proceso de divergencia. Y en el mismo, tenemos que reflexionar sobre quiénes son los grupos de interés. Porque muchas veces seguimos actuando como proyectos mainstream, igual que antes haríamos a nivel de mercado, a vender a todo el mundo y hemos entendido la cultura del cliente en este nuevo también mundo. Hoy tenéis que entender que la solución para todos no funciona, sino que al final tenemos que mojarnos y entender quién es el cliente, quién es en este caso el empleado, el cliente interno, hablan de recursos humanos, cómo es el que le duele y que le enamora. Y para eso la gran pregunta es para quién diseñas. De toda esta población, de todo este grupo de personas, ¿para quién estamos trabajando? ¿Quién es la persona que nos focalizamos? Y para ello, si queremos establecer políticas y queremos de alguna forma forzar la transformación, os traigo una herramienta que usamos en Design Thinking, que es la de los usuarios extremos. Muchas veces queremos profundizar en los main target customers o en los main target employees y a lo mejor tenemos que ir hacia los extremos, que suele ser el que más sufre o suele ser el que más vive o suele ser el que está más cerca del foco de actuación. Es decir, si yo quiero trabajar la conciliación, posiblemente sin ser de la universidad y soltero, pues de alguna forma conciliación no tiene ningún problema, sino que quiere conciliar su vida personal. A lo mejor ese egoísmo, ese desarrollo personal, esas nuevas inquietudes me va a llevar hacia esa parte del no usuario que me va a entender también que, oye, ¿qué implicaciones tiene? Porque si hago políticas de conciliación, pues está claro que hay que conciliar y esto va de padres, pero a lo mejor el que es soltero, pues tenemos que tenerlo en cuenta, pero también de alguna forma él quiere conciliar su vida personal y profesional. Y si vamos a lo mejor hacia la parte del pro, pues si queremos conciliar esto de padres, pues posiblemente quien sea un uso extremo, pues será una familia monoparental, porque si una familia con papá y mamá de alguna forma nos organizamos para poder dar respuesta, si yo estoy solo con mi hijo o mi hija, pues de alguna forma será más complejo. Es más, si introducimos la variable abuelos, pues posiblemente lo normal es tener una pareja con abuelos que entre papá, mamá y los abuelos nos organizamos. Esta es nuestra realidad. Pues si queremos entender que es la conciliación, el que más sufre quién es la persona que está ya sola con su hijo y sin soporte o apoyo detrás. En algunos casos, esto nos lleva hacia situaciones o perfiles también que están surgiendo, que en base a Behavioral Economics, en base a la conformación, o también la gente, de alguna forma, también decide tener hijos. Entonces, ¿qué implica esa parte de Dinkies o qué implica esa parte de Down Income No Kids? Es decir, gente mediana edad sin hijos. Es decir, hay perfiles que nos pueden servir como catalizador para poder desarrollar soluciones. En este caso, en algunos proyectos, aquí estamos hablando de conciliación, imaginar que estamos hablando de proyectos de transformación, también tenemos que tener en cuenta que haces el plan de transformación, el change management, no hay que hacerlo para los empleados, sino hay que diseñar para el hater, porque posiblemente él sea el que nos va a llevar a definir un plan de gestión o un plan de actuación que sea adecuado. Véase, como ejemplo, que uso siempre, el diseñar mis vacaciones con amigos. Si yo quiero diseñar vacaciones con amigos y es un viaje, un proyecto que quiero que todo el mundo esté feliz,
posiblemente habrá que coger al hater o al incomodito, porque justamente si él está feliz, todos somos felices, ¿no? Y además, con eso minimizaremos, entonces el diseñar para minorías nos lleva a entender las casuísticas más extremas que nos llevan a fomentar la creatividad y entender los casos más problemáticos, porque si somos capaces de hacer algo ahí, posiblemente el resto de la población, el resto de empleados, de alguna forma abrazará la solución de forma fácil y sencilla. Con todo ello, definiendo un poco el foco y para quién entramos, al final hay que conocerles. Y entramos a la parte de exploración, que es ver quién está mi empleado y cuál es la definición del reto. Es decir, con lo que yo he aprendido, que posiblemente entramos con un concepto o con una idea de qué está pasando en la conciliación, qué está pasando en el desarrollo de personas, qué está pasando en cualquiera de la compañía. Y lo que hacemos es que una vez que hemos hablado con empleados, llegamos al siguiente nivel. Y lo que hacemos es redefinir el reto. Esto va de entender quién es mi usuario y dónde poner foco para ayudarle. Si profundizamos, se trata de empatizar y entender a los usuarios, en este caso a los empleados, así como su contexto. Y el contexto es personal y único y depende también a veces de regiones, de culturas, como veíamos en los capítulos anteriores de este módulo. Y tenemos que ponernos en su piel y conocer sus necesidades. Para ello, que encontramos 5 tipos de investigación. Primero, la pregunta directa, también la pregunta a expertos, es decir, por ejemplo, podemos preguntar a nuestros managers, que son los que sufren todos los días el día a día con los empleados, es decir, si yo hablo de conciliación, tengo que hablar con el usuario, también el experto, es decir, los managers, el que más sufre, el que más está en contacto con ellos, pues de alguna forma nos podrá dar esa versión, nos podrá comentar. Tenemos también a veces que observar, tenemos que hacer experiencias inmersivas, es decir, por ejemplo, irnos a fábricas, y no a lugares de trabajo, y tenemos que buscar compañeros análogos porque posiblemente lo que reclaman en el cliente también reclaman como empleado. Es decir, hoy voy a un lugar, voy a un bar y no me sonríen y me tratan mal, pues posiblemente como trabajador también pediré lo mismo. Estamos de alguna forma llevando cosas parecidas, o como proveedor o cliente. En esta parte, trabajamos los 5 tipos porque todos tienen sesgo y aunque trabajamos la entrevista como foco fundamental, que es una instrucción masiva de Design Thinking, muchas veces la entrevista la gente miente, porque mentimos a veces sin querer, por sesgo, porque me acuerdo de los últimos 3 días, pero no recuerdo a lo mejor los últimos meses, si me preguntas sobre algunas cuestiones, o a veces mentimos simplemente porque nos da vergüenza, pues tenemos que de alguna forma cruzar diferentes técnicas de investigación para buscar esa objetividad y encontrar los insights. Con todo ello, generalmente la mayoría de procesos de empleado tenemos modelos de gestión, por eso aparece el Employee Journey. Como veis, cualquier actuación, cualquier elemento, cualquier vivencia, por ejemplo, el onboarding, dentro del Employee Journey global, el onboarding en sí mismo ya es un micro journey de grande, porque es desde que una persona aplica a una solicitud de trabajo hasta que realmente es operativa en el puesto de trabajo. Tiene muchas etapas que tenemos que controlar y tenemos que sean adecuadas, entonces queremos operativizar y que entren bien en la compañía, nos lleva a establecer lo que sería el Employee Journey, como veis aquí, pues identificamos los pain points y áreas de valor. Algunos proyectos podemos trabajar con esta herramienta para utilizar, otros simplemente son, en base a según qué temas, son insights genéricos que tenemos que accionar. Con todo ello, lo que a partir de las necesidades que hemos encontrado, hemos tenido una serie de conclusiones que nos lleva a cómo identificar oportunidades de negocio para sus usuarios anteriormente identificados. Si hablamos de recursos humanos, no es oportunidad de negocio, sino que es la oportunidad para el área de recursos humanos y como cuando hablamos de usuarios es un eufemismo de empleados. Esto lo podemos enfocar hacia employee branding, lo podemos enfocar hacia lo que sería también la propia desarrollo de talento o incluso fidelización o cualquier elemento que tenga lugar como generación o como conflicto con esta transformación digital. Con todo ello, llegamos a cerrar el primer rombo, donde tenemos esa parte de desafío de diseño, que realmente ya, si yo empecé con una concepción, después de hacer el proceso, posiblemente habrá cambiado, y ese diseño es el reto inicial replanteado que creamos a raíz de esos insights. A lo mejor ya no es conciliación, sino es cómo podemos, de alguna forma, dotar de la posibilidad de levantar la mano o de dotar de espacios donde la gente pueda salir corriendo si ocurre alguna urgencia familiar. Eso ya no es conciliación, eso ya es un reto más específico, un desafío, que es donde tenemos que actuar y es lo que nos guía hacia el segundo rombo, hacia el planteamiento de dar soluciones. Ya no va de soluciones de conciliación, sino va de cómo proporcionar la forma en que la gente pueda sentarse de forma rápida al colegio o cualquier lugar donde acudir por un familiar, al hospital, porque algo ha acontecido con su familiar y cómo poder socorrerlo o soportarlo. Ese es nuestro desafío concreto en base a posiblemente una investigación hecha con Design Thinking. Vamos al siguiente vídeo a ver cómo resolver, cómo proporcionar soluciones y co-crearlas con los empleados.